Señores, aquí estamos en martes, esta semana ya, prácticamente despidiendo a octubre, el mes de octubre. Muchas informaciones, como siempre, procurando nosotros hacer algún análisis y buscar un punto crítico. Es difícil, señores. Tenemos la situación haitiana, lo que está ocurriendo en los últimos, desde ayer, manifestaciones de protesta, hartos los haitianos de la violencia, el tema de los combustibles, las carencias y las faltas. Transcurrió esa primera jornada, por suerte, sin mayores contratiempos, aunque hubo, claro, quema de neumáticos, cierre total de los pocos negocios e instituciones en Haití. Sigue hoy, sigue hasta mañana. Vamos a ver cómo evolucionan esos acontecimientos aquí con nuestros hermanos, con nuestros vecinos haitianos, ¿sí? Y la situación terrible que, por supuesto, en términos de los combustibles y demás, impacta también, sobre todo en esas zonas de la frontera. Hoy nos hacían un reporte temprano en la mañana en otros espacios en los que intervenimos de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en ciudades como Pedernales, con el tema mismo de los combustibles. Además de eso, los traspiés a los que ya nos tienen acostumbrados el gobierno. Y por supuesto ese traspié se expresa ahora con el caso de la EGG y la bola que se puso a circular. Digo yo, quizás un ensayo, como ocurrió con el primer borrador de la reforma fiscal, una especie de globo de ensayo para ver por dónde andan las reacciones de la gente y de otros sectores importantes en un gobierno que el tema del marketing le preocupa mucho, además de que no está en condiciones realmente en este momento, a 14 meses de su gestión, de sortear, ¿no?, las protestas y las confrontaciones que pienso que solamente se están prolongando en el tiempo. Y bueno, la reacción del presidente de la República, después la rectificación de el señor Presbot, José Rijo Presbot, respecto a lo dicho y publicado por el periódico El Dinero de las ventas de estas acciones, que no era más que como analizábamos aquí, la posibilidad de privatizar además todo el tema del agua, el impacto que eso iba a tener. Y ahora, señores, el chantaje de los congresistas se retratan de cuerpo entero. Primero fue unas notas antes de ayer de los diputados, muy reveladoras, ¿no? Y confirma mucho el hecho de que muchos de los legisladores no entienden cuáles son sus funciones, que además de legislar también está la de fiscalizar. Por tanto, ellos dicen, si estos no hacen aquello, entonces nosotros no. Como mismo, y en esa misma línea, se expresan hoy los senadores, y efectivamente fue información principal del periódico Diario Libre, donde ellos dicen que evitarían la reforma fiscal con eliminar exenciones y otros incentivos, y que nadie ganaría más que el presidente, y que lo que esos recibirían mensuales por esas medidas. En fin, con ese tema yo quiero arrancar con mi querido Apolinar, porque bueno, él podría arrojarnos mucha luz respecto a eso. Yo desde la ignorancia siento que es mucho chantaje, ¿no? Y también de los senadores, pero bueno, con eso te doy los buenos días, mi querido Apolinar. Buenos días, Ivonne, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú crees que ese sacrificio condicionado de los senadores evitarían realmente una reforma fiscal, que es el punto que faltó? Podría anunciar mañana en esa ya oficial intervención del presidente a las 7 de la noche, a través de una cadena nacional de radio televisión. Ivonne, a mí lo que me parece es que los senadores en este caso pierden de vista el fortalecimiento de la institucionalidad en el Congreso, que debe ser su objetivo fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque en lugar de transformar lo que ha sido su barrilito durante muchísimo tiempo en algo institucional que permita crear un ente para la, digamos, asesoría en cualquiera de los planos que necesiten los congresistas, en lugar de hacer eso, lo que están es jugando
al yo te doy y tú me das, Ujú. desde el punto de vista político, en una reforma fiscal que es crucial para la República Dominicana. Pierden de vista la institucionalidad para sencillamente garantizarse no solamente las exoneraciones que tienen, sino además el barrilito que jugosamente les gratifica mes tras mes durante cada periodo legislativo. Entonces, eso significa que ellos no tienen en su mira como objetivo de largo plazo hacer una labor congresual que sea consistente, que sea fundamentada en hechos, que sea fundamentada en la ciencia, que sea fundamentada en lo legal, en el caso que fuere necesario, para rendir una labor, digamos, decente para toda la sociedad dominicana. En lugar de estar pensando fortalecer la institucionalidad, tomando una medida para decirle al presidente, señor presidente, venga a esta Cámara y explique cuáles son las empresas que usted tiene o que no tiene en los llamados Pandora Papers. Es decir, cuáles son las empresas que usted declaró o no declaró y que tiene en los paraísos fiscales. Eso es fiscalizar. Esa aclaración necesaria. Esa aclaración necesaria que ha ocurrido y ha tenido lugar justamente en Chile, que ha tenido lugar justamente en Ecuador, donde los congresistas están fiscalizando. Claro. Pero los congresistas lo que están es negociando. Donde están fiscalizando y podría ser pasible, por ejemplo, en el caso de Chile, de que el señor Piñera pueda ser sometido a la justicia. Ya, efectivamente, entonces no solamente son hacer las leyes, sino también fiscalizar que se cumplan. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, el Congreso entonces estaría rindiendo su función, no planteando una negociación pública clara. Y yo diría que más que clara, que retrata de cuerpo entero lo que es el Congreso de la República y particularmente el caso de los senadores. Los retrata de cuerpo entero y con estas declaraciones de estos 23 senadores, Apolinar, de hecho ellos están admitiendo lo aberrante que es, señores, esos fondos de asistencia social para los barrilitos. Para los políticos de este país no hay nada aberrante. Todo es parte de la política. Y justamente como no hay ley que se aplique y los tribunales todavía siguen siendo débiles para la aplicación de la ley, entonces efectivamente ellos pueden jugar a lo que están jugando a eso. Ahora, una pregunta quiero hacerte, Apolinar. Al margen de ese juego político vergonzoso, realmente, como ellos están diciendo y como ellos están explicando, ¿reduciría esto a su mínima expresión el gasto tributario que se estimado para el 2021 no, y que ellos pero incluso ponen cifras sobre la mesa? Si fuese así, claro, en una admisión, por supuesto, de una práctica muy cuestionable, ¿no? Obviamente que si parte del gasto tributario son las exenciones que ellos reciben, evidentemente que lo reduciría. Ahora bien, ¿cuál es la proporción? Al nivel que no tengamos que hacer una reforma. No, para nada. Ahora, el gasto tributario completo son 233 mil millones para este último año. Sí, así es. Entonces, ¿cuánto de ese monto representa el Congreso? Pues ese monto debe ser bajísimo. Yo no sé cuánto es que le exoneran a los congresistas año con año, pero obviamente no sería comparable a lo que le deducen a las empresas. Y obviamente esto parece... Bueno, ellos dicen que sería equivalente al 4.44%. No, pero esa es la totalidad. La totalidad, claro, pero dice que el monto entonces se dejaría de recibir a partir de las exenciones que poseen, bueno, empresas privadas también, que las meten en el paquete económico. No, pero todos, todos es 4%. Claro, ahora bien, ellos, ¿qué es lo que reciben? Oigan, lo que reciben son exoneraciones de automóviles de lujo. ¿De lujo? Sí, que no se quedan con ellos, sencillamente lo venden. Ellos lo que están haciendo es negocios. ¿Negocio? Entonces son parlamentarios negociantes, digo parlamentarios no, senadores negociantes, es decir, reciben digamos, una reducción de impuestos y esa reducción de impuestos lo convierten en un negocio, como importan un vehículo y sencillamente lo venden y tienen una ganancia. Y entonces son tan descarados que, como decían las anotaciones, por ejemplo, de los diputados, decía, y bueno,
Señor, pero ¿por qué a nosotros? Porque ellos entienden que es algo en contra de esos representantes del primer poder del Estado. Y óyeme, qué desfachate tenía el tal Pirrín, un tal Pirrín, imagínate, un diputado al que apodan Pirrín, decía: con esa primera exoneración, nosotros empezamos a amortiguar todo lo que implica nuestra campaña. O sea, que nosotros también tenemos que financiarle la campaña a un grupo de gente que en muchos casos tú ni sabes qué es lo que van a hacer ahí en ese... Bueno, si es eso lo que plantea ese senador, sí, evidentemente evidentemente lo que refleja es el negocio. Sencillamente eso, es negocio. Entonces, la labor del congresista queda atada fundamentalmente a ese tipo de prebendas que tiene el gobierno y que evidentemente tiene un impacto muy positivo sobre sus ingresos. Pero no se trata de eso. El Congreso es una institución. El Congreso como institución está llamada a fiscalizar al cumplimiento de la ley, no solamente de todas las instituciones, de todo el país, sino también incluyendo del Poder Ejecutivo. Entonces, el hecho de que haya ese tipo de negociación está poniendo prácticamente en el mismo plano al Poder Ejecutivo conjuntamente con el Poder, digamos, legislativo, que se supone que es el primer poder del Estado. Claro. Entonces, es una negociación entre el presidente, que ha avanzado que va a ser supuestamente una reforma fiscal, y esa reforma fiscal los toca a ellos, y en consecuencia lo que están haciendo es negociando para no perder parte del privilegio que han tenido por años. El Congreso debe renunciar totalmente a eso e institucionalizar, que eso sí necesitan, un mecanismo que le permita a ellos tener asesorías, información de calidad, que le permitan tener una participación, digamos, racional en cada una de las leyes que discuten, en cada uno de los proyectos de préstamo que discuten, para tener aciertos. Entonces, y no tantos desaciertos ellos como dicen, tiene el Congreso. por ejemplo, sí, Opolinar, por ejemplo, ellos hablan de la regulación de lo salarial para que ningún funcionario público pueda tener un salario por encima del presidente de la República. Y ahí, entonces, ellos entran al sector financiero y hacen referencia al gobernador del Banco Central, la Junta Monetaria, Procompetencia y demás. Pero ven acá, señores, pero si ustedes entienden que esos son salarios son suntuosos, ¿verdad? Ustedes entonces no deben procurar, señores, llegar al monto que ellos tienen y simplemente fiscalizar y legislar, ¿verdad? Para que esos salarios, porque ustedes tienen la sartén por el mango. Entonces, a quien corresponde legislar, someter algún proyecto de ley para que esto no sea tan desbordante como son los salarios que ellos critican del sector financiero. Entonces, ¿tú no entiendes? Fíjate, o sea, y volvemos otra vez a insistir en la institucionalidad de este Estado. O sea, tenemos el Ministerio de Administración Pública. El Ministerio de Administración Pública, según su propia ley, está llamado a regular el empleo y salario y todo lo que corresponde al empleo del gobierno. Sin embargo, cada institución tiene su propia ley desde el punto de vista salarial. O sea, el Banco Central hace lo que quiere, o sea, el gobernador es una isla o el Banco Central es una isla independiente institucionalmente hablando de todo el resto del sector público. Tan independiente que el gobernador del Banco Central se liquida cada vez que quiere y sigue campante como si nada. Y se liquida, y no solamente eso, sino que además para esta liquidación, la última que le queda, efectivamente tiene un fideicomiso en uno de los bancos locales. ¿Eso significa que nosotros no sabemos por cuánto se liquida? No, sí se sabrá, porque ahí debe estar, digamos, el monto. Ahí hay un fideicomiso que quién sabe en qué se estará utilizando para garantizar la liquidación de él y el grupo que generalmente lo ha acompañado en su gestión del Banco Central. Entonces, desde el punto de vista institucional es una debilidad significativa del Estado Dominicano. El Estado Dominicano ha debilitado, y ese debilitamiento no ha venido en la administración de Abinader, ¿no? Esa debilidad viene acumulándose desde los años del PLD, esos 20 años del PLD, que ha creado toda una institucionalidad PLDista, ¿no? Que ahora de alguna manera defiende y apaña al presidente de la República.
efectivamente tiene como consecuencia uno de los problemas fundamentales de la nación, porque una economía de mercado que no tenga una institucionalidad fuerte, sus mercados son débiles y generalmente lo que tenemos es mercados compuestos por monopolios u oligopolios que lo único que hacen es tener efectos sobre los precios de los bienes que compra generalmente la población dominicana. Entonces, de eso no se ocupa el gobierno y de eso debería estar ocupado el gobierno. Bueno, la verdad es que es impresionante lo que dicen. Hablan sobre el tema de la publicidad y cuando tú vas mucho más allá de lo que ellos proponen al monto, 4.800 millones, que lo reduzcan a 2.000 millones, estamos hablando para el año 2022, o sea que la proyección es de casi 5.000 millones en publicidad. No, pero es que el gobierno pierde de vista, o sea, no, el gobierno está haciendo lo que corresponde desde el punto de vista de las administraciones PLDistas, es decir, tratar de manipular. Porque ningún gobierno que llame a una rueda de prensa, no es cierto que todos los periodistas van a estar ahí, pero ellos no quieren que estén los periodistas de los medios, ellos quieren que estén los periodistas que manipulan la información para crearle un ambiente adecuado al gobierno. Y esos no tienen que estar, porque a esos les sirve la información que ellos deben repetir, ¿verdad? Y le mandan una nota de prensa y lo repiten. El asunto es que si el gobierno quisiera que alguna información se conociese, sencillamente llama a una rueda de prensa y yo estoy seguro que los periodistas van a ir. Ahora bien, eso no es lo que efectivamente quiere esta administración. Lo que quiere esta administración es que cada publicación, que cada anuncio le celebren un cumpleaños y le celebren un cumpleaños de acuerdo a lo que ellos entienden que debe conocer la población dominicana, que no es información, sino es manipulación de la información. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que lo que el gobierno debe hacer desde el punto de vista institucional para evitarse 400 millones por aquí, 80 millones de publicidad del Ministerio de Hacienda y de Homero Figueroa, ahora que yo pensé que esa era su labor, no contratar a nadie para que hiciera su trabajo. 400 millones 400 para millones, eso. Por favor. Para eso. Entonces, que cancelen a Homero Figueroa y que sencillamente hagan un concurso público y que llamen a asesores, técnicos. Sí, y que quiten todo eso, que deje el gobierno de gastar. Pero el propósito fundamental es sencillamente manipular la información para ellos llegar al público con informaciones distorsionadas que no sirven para nada. Pero apuestan a eso precisamente porque sabemos que tenemos un público, una ciudadanía con muchas limitaciones cognitivas producto de la ausencia de educación. Por eso lo que decía Danilo Medina respecto a que este país está, bueno, tenemos récord Guinness, el único país que por estar tan bien, oye, me decide incluso hasta abandonar ciertos espacios, pero lo hace no es porque Danilo es loco, ni está loco, ni se está haciendo el loco, tampoco verlo desde el punto de vista simplemente desde la morbosidad. Yo creo que desde la perversidad que implica esa conciencia de que el tiempo que han gobernado, sobre todo la referencia es importante de los últimos 20 años del Partido de la Liberación Dominicana, a que ustedes apostaron a imposibilitar a que la gente pueda pensar, pueda ordenar lógicamente las ideas, en tanto tú le has negado la posibilidad de educarse. Por eso no es más que una expresión de la bellaquería de los taimados que, como Danilo, haciéndose loco, ¿verdad?, salta con una barra basada de ese nivel y que la gente simplemente lo lleva exactamente por donde lo quiere llevar. Vamos a ver esto ahora, vamos a la pausa, venimos de una vez. Bueno, aquí estamos y cuando nos íbamos a la pausa hacíamos la referencia precisamente por todo el tema de la manipulación y a lo que apuestan, señores, los políticos del patio, que parece como que se resisten a tantas cosas y bueno, lo que decía el expresidente Danilo Medina, y muchos se lo tomaban como si fuese un chiste y hasta pensaban que había sido un lapsus. Y no es así. Tú sabes que manejan y manipulan tanto. Sabes que siempre desde el prejuicio
o no sé, habría que analizar. Siempre ha sido un instrumento para la oposición manejar las formas de gobernar del PRD. Digo del PRD porque para mí el PRM es lo mismo, es el mismo PRD, como yo pienso que Fuerza del Pueblo es el mismo PLD, es la misma cosa, ¿no? Y por supuesto hay una situación bastante complicada, indiscutiblemente que la hay. Y si ciertamente hay algunas iniciativas con las que no estamos de acuerdo, y las hemos discutido muchas veces aquí en este espacio, de lo que debería de hacer el gobierno para que impacte de manera más positiva en la vida de la gente, ¿no? De la gente más empobrecida y que necesita que se gobierne para ello, es cierto. No menos cierto es que también tuvimos eventos muy complicados como fue la pandemia, que a nivel y a escala global, bueno, pues ha pulverizado muchas economías y ciertamente eso ha pasado aquí. Pero bueno, se montan en el hecho de que sí, de las dificultades, de la falta de empleo, de la carestía, que es verdad. Y por supuesto, en la manipulación de que, claro, es un gobierno del PRM, que es lo mismo que el PRD, que no saben gobernar, que no saben manejar la economía, y te tira y te lanza entonces eso de que, bueno, es que se cansaron de lo bien que les iba con el gobierno del PLD, que tenían garantizadas todas esas bonanzas, cuando sabemos perfectamente que no es así, pero manejan ese prejuicio en el inconsciente de la gente, y eso es muy perverso, es una bellaquería efectivamente de taimados que Danilo supera con creces, ¿no? No, yo pienso que el expresidente Danilo Medina no se equivoca cuando dicen que se cansaron de estar bien, porque los únicos que estuvieron muy bien durante los 20 años del PLD fueron los PLDistas. Entonces ellos sí se cansaron. Obviamente, la gente se cansó de que ellos estuvieran bien. También. Claro, entonces, claro, efectivamente, como el bienestar de unos pocos, ese grandísimo, notabilísimo bienestar, significaba el malestar de mucha otra gente. Y esa mucha otra gente votó en contra del bienestar de los PLDistas, del grupito de Danilo, también como el del grupo de Leonel, ¿no? Claro. Y también, obviamente, que se cansó de la corrupción que esas dos administraciones tuvieron. Corrupción que justamente debilitó notablemente la institucionalidad jurídica de este país. Claro. Hasta tanto que ninguno de ellos, hasta el momento, ha sido objeto de persecución de la justicia dominicana. Ninguno. Claro, están a salvo. Y no, y cuando tú tienes que pensar entonces en Danilo Medina como reo, señores, como de sospecha, ¿no? De toda esa corrupción que debería de estar aclarando, entonces tú lo piensas en otra perspectiva que también es parte de su estrategia de subestimar a la gente, y saben a lo que apuestan efectivamente, porque tú ves, por ejemplo, los comentarios y cómo se expresa la gente a través de la falta de rigor de las redes y demás, y tú dices, bueno, pero de alguna manera logran su objetivo. Yo creo que eso lo vamos a comprobar probablemente más adelante. Ahora es simplemente una declaración desafortunada desde mi punto de vista. No es que estén reivindicando a gente como Danilo, que te digo, son reos de sospecha, de corrupción mucha, claro, sino que lo piensan en una dimensión diferente y no pensando, Danilo debería estar yéndose a la Procuraduría General de la República. Odebrecht 2.0 aquí tiene que avanzar. Claro. Él tiene dos expedientes ahí del que va a tener que aclarar, porque aquí se habla de dos auditorías que fueron maquilladas, falsificadas, que tienen implicaciones muy directas con ese señor expresidente de la República. Aún a pesar... Visita sorpresa y Punta Catalina, Danilo tiene que explicar. Sí, pero aún a pesar de esas evidencias, no tenemos ningún paso hacia adelante del Ministerio Público. O sea, a partir de aquella desafortunada declaración pública que hizo Hipólito, no me toquen a Leonel, a partir de ese momento se institucionaliza en el país. ¿Estamos en esa misma lógica ahora? Ahora no tenemos ningún elemento que nos permita juzgar que es diferente. O sea, estamos frente a la nueva impunidad, porque hay corrupción en este gobierno y efectivamente este gobierno no ha mirado para esos casos de corrupción.
Entonces, estamos frente a una nueva impunidad que la gente tiene que comenzar a colocar dentro del juicio crítico. Debe comenzar a enjuiciar críticamente lo que está haciendo esta administración. O sea, tenemos muchos casos. Ahora, ¿cuáles son los casos que están activos? ¿Qué hemos tenido a partir de la, digamos, de la presentación de las medidas de coerción? No sabemos nada, no se tiene ninguna noticia. Tenemos ya, eso fue a principio de año, estamos prácticamente a final de año. Mira lo que pasa, por ejemplo, con Odebrecht, que lo más probable es que ahí nadie esté preso, porque ahora con la apelación probablemente Rondón y Rúa podrían salir libres. Sí, podrían salir. Libre. Entonces, obliga sí, el inventado Odebrecht 2.0, obliga. Ahora lo que salen son 122 codinomes nuevos, no por gestión de República Dominicana, por gestión que está haciendo Perú, que ha manejado el asunto distinto, totalmente distinto, donde hay de todo, desde presidentes presos, a suicidados, huyendo, de todo. Y en esos 122 codinomes resulta que hay 50 que pertenecen y tienen que ver con República Dominicana, mucho más allá de los develados por una investigación periodística. Sí, pero Ivonne, no ocurrió nada con los codinomes anteriormente y yo no tengo la esperanza porque desde el punto de vista de... Sí, ocurrió algo, que el único nombre decodificado fue archivado, que bueno que después el Ministerio Público a solicitud, Gandida Juárez, volvió y se bueno, desarchivó. pero todavía eso no se sabe a ciencia cierta cuál es el codinome que le corresponde a él. Hay una acusación y evidentemente esa acusación se ha llevado por parte no del Ministerio Público, sino de una persona que se interesó en ese caso y sencillamente consiguió información, digamos, que le permitía llevarlo a la justicia y lo llevó a la justicia perfectamente, pero lo que me preocupa es que desde el punto de vista institucional no hay ningún tipo de avance, seguimos en el mismo lodo, ¿no? En el mismo lodo. Se ha avanzado seguimos. muy poco. Entonces, ¿qué es lo que uno esperaba con el gobierno del cambio? Que efectivamente ocurriese un cambio con la institucionalidad judicial. Y eso, aparentemente, a partir de la supuesta cacareada independencia del Ministerio Público, ocurriría. Pero hasta ahora hemos visto que ha sido la misma lentitud, el mismo acusaciones y acusaciones y acusaciones, y todavía los juicios pendientes. Y ya vamos a tener un año. O sea, lo próximo entonces sería, porque yo tengo que dar mi voto de confianza hasta prueba en contrario, con esos 3 profesionales y personas comprometidas, ¿no? Que a la gente le dio alguna seguridad, porque yo creo que se actúa precisamente por esa misma presión de la gente y lo que decían los estudios, el marketing y demás al gobierno de lo que la gente quería en ese momento. Lo próximo que podríamos tener nosotros, que sería lo más decente, sería entonces una renuncia probable. No, mira, yo pienso... Porque no se puede dar el lujo, por ejemplo, Miriam Germán no se puede dar el lujo de quedarse empantanada el problema con Miriam Germán, que nadie tiene dudas de su capacidad y de su trayectoria, y de su honestidad. Pero una golondrina no hace verano. Exacto. Se trata de un sistema judicial completo, en el que ella puede tener una idea clara de lo que hay que hacer, y puede tener, y yo creo que tiene, todas las intenciones de hacer un buen trabajo. Porque apostar a la impunidad y no proveerle, por ejemplo, de los recursos que necesitan ellos para hacer el trabajo. Eso es una manera de reivindicar la impunidad. Por ejemplo. Ajá. Entonces, el asunto es que no es ella solamente, debería ser todo el sistema judicial. Pero, ¿en manos de quién está el sistema judicial? ¿En manos de quién? ¿Quién fue que lo conformó? ¿Quién fue que eligió los jueces? ¿Quién fue? Fue el PLD en sus 2 versiones. Sí, sobre todo Leonel Fernández. Ese mismo Leonel Fernández que anda por ahí... Tranquilo. Tranquilo y hablando. Tranquilo y hablando. Y creyendo que tendría posibilidad
¿no?, de volver a asumir la dirección del país. Esto es lo que debe considerar la gente al momento de enjuiciar cuáles han sido los aportes que ha hecho cada uno de los partidos políticos que han estado en el poder, tanto el PLD como el PRM. Es decir, en cuanto ha mejorado la vida del ciudadano común y corriente con esas gestiones de gobierno. Sí sabemos, y de eso no hay ninguna duda, que los dirigentes del PLD acumularon riquezas durante esos dos gobiernos. De eso no cabe duda, y de que ellos están muy bien, y tal vez, según lo que dice el expresidente Danilo Medina, se cansaron de estar bien y le dieron un chance al PRM para que enfrentara esta crisis. Claro, ¿no? Y nosotros pagamos las consecuencias con creces, por ejemplo, a la salida de Leonel Fernández. ¿Tú recuerdas cuál fue el tema? Uno de los gobiernos, la primera medida que tomó, y hay que recordarlo, que tomó Leonel Fernández, con la privatización del CEA, fue lanzar 11.000 trabajadores a la calle. Y con la de la CDE. Y otros tantos. O sea, y entonces lo más extraño es que en el año 98 se hace una encuesta de ingresos y gastos públicos y dicen que la pobreza se redujo en ese momento. Cuando tú tenías una cantidad importante, 11.000 trabajadores no es algo sin importancia, tiene mucha importancia para el reducido mercado de trabajo dominicano. Claro. Entonces, eso se les reconoce como la puesta en marcha de las políticas neoliberales que han tenido un fracaso tan rotundo en la mayoría de los países que prácticamente todas ellas han estado echándose hacia atrás, excepto en este gobierno que las reivindica y tiene una privatización a través de mecanismos que parecerían distintos, pero que son exactamente lo mismo. Y lo que estamos haciendo es sencillamente entrar una serie de intermediarios para los servicios públicos que lo único que harán es encarecer la vida de los dominicanos, tanto en energía eléctrica, tanto en combustibles, etcétera, y efectivamente por la transversalidad de esos dos sectores vamos a tener una inflación, que ese es un tema importante que no sabemos cómo las autoridades van a enfrentar las autoridades monetarias, porque sencillamente no se trata de una inflación creada por exceso de circulante, es decir, de dinero en la calle, sino es una inflación por costos. Entonces, a eso hay que prestarle mucha atención. El Fondo Monetario Internacional está haciendo hincapié en ese elemento, y otras instituciones internacionales están diciendo que la inflación puede retardar la recuperación de las economías, no solamente subdesarrolladas y en desarrollo o emergentes, sino también las propias economías desarrolladas del mundo. O sea, que con reforma o no nos complica la cosa, de verdad. Reforma esta que tiene muy preocupado a más de uno también. Yo no sé si viste la información hoy de la señora Barceló de Barrigol diciendo, no, una eventual reforma a nosotros no debe incluirnos. Debería incluirla totalmente, no, pero yo creo por lo siguiente. No, me lo vas a decir a la vuelta, señores, y vamos a esperar después, porque Marixa Ruiz aquí, en buen dominicano, ha pelado bien el plátano respecto a todo eso con Barrigol, a quien saludamos, por cierto, está quebrantadita, igual que Fernando, que es siempre aquí con nosotros, que ya se incorporará pronto, así es que les deseamos una pronta recuperación. Vamos a la pausa porque quiero que me expliques esa parte, de verdad. Bien, aquí estamos de regreso. Pues la señora Barceló ayer decía que en caso de que se realizara una reforma fiscal en el país, en principio no debe afectar a esa empresa porque tiene un régimen fiscal especial, y además por todo lo que el Estado ha recibido, ellos dicen unos 3.000 millones de dólares en impuestos de Pueblo Viejo, y que este año le ha pagado al gobierno 522 millones de dólares de impuestos. Por tanto, de los que 96
95 son avances, y entonces no solamente fueron los impuestos que se avanzaron, sino que este año también ellos están hablando de 95 millones de dólares para hacer frente a la situación, y no, entonces ellos no tienen, a ellos eso no aplica para Barrick Gold. No. Vamos a ver algo bastante sencillo. La segunda enmienda de ese contrato establece lo siguiente: que cuando la onza Troy de oro está en $800, la República Dominicana recibe cero de ingresos. Cero, no paga la firma impuestos al Estado Dominicano. ¿Qué ocurre? Que el costo de producción de Barrick son $464 por onza Troy, según la propia empresa. De tal manera que la diferencia entre 800 y 464 son alrededor de unos 300 y pico de dólares, ¿no? De diferencia entre su costo de producción y el precio al que vende. Y esas ganancias son libres para Barrick Gold. Ahora bien, si el precio sube de 800 a 850 dólares, la República Dominicana de esos 50 dólares adicionales recibe 1,73, y el resto de los 50 dólares, es decir, 48,27, es de Barrick Gold. Entonces, esa diferencia tan grande en la participación de los ingresos de Barrick, entonces necesariamente tiene que ser objeto de una reconsideración de ese contrato. Los contratos se revisan cuando los riesgos están en una sola parte, y en este caso están en el gobierno. Pero además, ellos hacen ese ejercicio, y aumentando de 50 en 50 llevan el precio de la onza Troy de oro a $3,000 la onza Troy, cosa que no va a pasar. Pero en ese caso la República Dominicana dice que va a tener que tendría un beneficio extraordinario, porque de los 50 dólares y 50 dólares, cuando llegue al nivel de los 3,000, de esos 50 dólares, la República Dominicana, cuando pasa de 2.550 a 3,000, digo, de 2.950 a 3,000, la República Dominicana recibiría de esos 50 dólares 26%. Pero sabemos que, excepto que ocurra algo muy extraordinario, la onza Troy llegaría a eso. De tal manera que la República Dominicana participa de cada aumento de precios en una proporción pírrica, ¿no? Además, el contrato de Barrick Gold es un contrato de arrendamiento, pero no paga arrendamiento. No paga agua. No paga energía. Y la energía, al contrario, no, tiene un negocio bastante interesante con su generadora de electricidad. Quisqueya 1. Quisqueya 1, que vende, no sé cuál es el mecanismo, lo vende a unos precios que son muy por encima, claro. Muy por encima. Pero además de eso, el problema está que cuando Barrick Gold vende, primero, República Dominicana no sabe cuál es ¿Qué es lo que vende? ¿Qué es lo que vende? ¿La cantidad? No la cantidad, sino la composición del lingote que vende. La única que tiene la información es Barrick Gold. Por tanto, no sabemos entonces el precio, ni cuánto, ni siquiera que nos toca. Pero además de eso, de que no sabe qué, o sea, no se sabe el quilataje del oro, no se sabe la calidad del cobre, no se sabe la calidad de nada. Y dependiendo del quilataje es el precio. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando Barrick Gold vende, no vende, o sea, vende pero no cobra, sino que le vende a una subsidiaria de Barrick Gold, que es la que hace la diligencia de vender el oro. Y el costo de esa empresa se lo colocan como costo de venta para aumentar el costo de producción. Entonces, reducir supuestamente la ganancia, pero Barrick no reduce la ganancia porque le vende a una empresa de ella, y los beneficios que tiene esa empresa es de Barrick. Y entonces, a partir de ahí, es que la República Dominicana, después que esa empresa vende y que cobra, entonces de la cobranza le paga a República Dominicana. Entonces, si eso está ocurriendo obligatoriamente, si el Estado Dominicano es un Estado serio,
necesariamente tiene que revisar ese contrato. Y lo puede hacer. Por supuesto. Lo puede hacer. O sea, no es como piensa el ministro de Hacienda que si tú revisas un contrato estás ahuyentando la inversión extranjera. No, pero qué belleza. No. En una sociedad de mercado, en una economía de mercado, la revisión contractual es usual. ¿Por qué? Porque hay una de las partes que se da cuenta de que tiene más riesgos que la otra y sencillamente el contrato lo que busca es emparejar los riesgos de las partes que están participando de ese contrato. Y en el caso dominicano, obviamente que Barrick Gold tiene ventajas extraordinarias. Bueno. Entonces, pero no solamente eso, sino que no se sabe de la participación en las utilidades netas, porque las utilidades no se determinan de acuerdo a el estado financiero. No conocemos los estados financieros de Barrick. Y deberíamos conocerlos. No, entonces ellos dicen que lo que más se parece a la ganancia neta es la cobranza. Porque nosotros no somos socios de Barrick. ¿No somos socios? No, ese es un contrato, es un contrato que hizo el Estado con Barrick, dándole, o sea, declarando una parte del territorio de Cotuí como reserva fiscal. Esa reserva fiscal permitió quitarle los terrenos a mucha gente, claro. Que dicho sea de paso, el PLD hizo una gran corrupción ahí porque hay mucha gente que todavía no ha cobrado, claro. ¿no? Y las tierras las está usando Barrick Gold. ¿Sabes qué? Entonces, pero peor todavía, está dañando el agua de ese lugar. Tenemos esperanza de que las cosas puedan cambiar porque tú sabes el decreto presidencial declarando la Loma 7 Picos Parque Nacional, pero dejaron fuera Cuance, que es donde ellos quieren hacer la presa de cola. Entonces eso no está dentro de esa área protegida. ¿Tú te das cuenta? O sea, y eso te da una visión clara de por dónde viene entonces el gobierno. El problema que tendrá el gobierno que enfrentar es que las comunidades no quieren, con o sin decreto, que se haga una presa de cola ahí. Entonces esto va a arreciar la confrontación en esa zona. El problema es el siguiente, o sea, la explotación minera, racional o no, genera daños ambientales. Claro. Y eso ocurre, y no es porque se sea, no porque se sea antiminero o prominero. El problema es que los químicos que se usan ahí dañan el agua y dañan el ambiente. Tan sencillamente como eso. En unos casos más, cuando los gobiernos son fuertes, y en otros casos menos. Digo, en unos casos menos donde los gobiernos son fuertes y en unos casos más donde los gobiernos son débiles, como este. Este es un gobierno débil y efectivamente se deja, digamos, manipular, porque seguro es que hay gente que en medio de esa manipulación hace negocio de manera individual, porque tampoco es por obra y gracia. La mayoría de las minas minas de oro en el mundo, tienen un costo de producción por encima de los $700 la onza. ¿Por qué teníamos nosotros que hacer un negocio tan malo? Si ya no es porque... Bueno, pero el negocio malo fue porque ahí se metió la mano de Leonel Fernández. Porque había gente que te iban a negociar con eso. Que iban a negociar con eso. Y claro. que eso debe tenerlo claro la gente. O sea, quien negoció ese contrato y le dio todo lo que le dio la mano negra de Leonel Fernández. Leonel Fernández. Señores, entonces, se nos terminó el tiempo. Dios mío, se nos terminó el tiempo, pero va a haber que hablar de eso porque hoy sale esta señora como que sin nada. Tiene varios días. Sí, a nosotros no, sí, ha hecho un periplo porque solamente aquí en el país se habla de Barrick Gold en los grandes medios masivos de comunicación, o en los medios masivos de comunicación, cuando es que son los ejecutivos de Barrick. Lo que pasa con la gente y esa confrontación que va a arreciar en estos días, eso no tiene cabida. Esto no tiene nombre, señores. Punto crítico, varios en el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les invitamos a que mañana es con Bernardo. Está caliente el tema eléctrico. Tú deberías de estar mañana. Deberías, de verdad. Muchas cosas interesantes está denunciando Bernardo respecto a ese tema. La plataforma de YouTube, ahí puedes recuperar este programa. Gracias. Gracias a ti también, Bampolinar. Gracias, Ivonne, y pasa buen día. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana.